Hola a todos y bienvenidos una vez más a Strategic Labs, el canal donde analizamos a fondo las ideas, las narrativas y las estrategias detrás de los documentos. Hoy vamos a sumergirnos en el material que tenemos sobre la mesa. Antes de arrancar, les pedimos que dejen su me gusta, compartan el episodio, se suscriban al canal y les recordamos que en la descripción tienen los links para acceder al material original. Y fíjate que el material de hoy es de esos que te obligan a reconfigurar totalmente cómo entiendes la geopolítica global. Totalmente. Vamos a desglosar el libro Covert Operations Series, centrado en Arabia Saudí, escrito por Edward H. Whitmore. Es un texto denso, pero vamos, fundamental para entender un sistema que solemos malinterpretar por completo. Porque, a ver, seamos francos, el cliché occidental sobre Arabia Saudí peca de ser increíblemente perezoso, ¿no? Sí, muy simplista. O sea, la imagen mental que nos suelen vender es la de una monarquía ahí anclada en el desierto, que nada en riqueza infinita por los pozos de petróleo Claro. y que básicamente funciona como una especie de cajero automático gigante para sus aliados en Washington o Londres. Se percibe como un estado muy pasivo. Pues esa narrativa pasiva es, irónicamente, su mayor triunfo de relaciones públicas. ¡Ostras! ¿Tú crees? Totalmente. Es la fachada que han cultivado de forma meticulosa. Y la misión del trabajo de Whitmore es justamente demoler esa percepción. Ya. Lo que evidencian los documentos es que ejercen un poder brutal, hipersofisticado y profundamente maquiavélico. Pero operando siempre en la sombra. Exacto. Utilizan la influencia invisible, la ambigüedad y un control milimétrico de la información para dominar a los adversarios. Esquivan a toda costa el campo de batalla tradicional. Es la definición técnica de gobernar desde las sombras. Y para entender cómo un país entero puede orquestar este nivel de poder invisible, el autor nos lleva directo al núcleo operativo, al sistema nervioso de este imperio. La Presidencia de Inteligencia General, o la JIP, Eso es, la JIP. que en árabe se conoce como Al-Mujabarat al-Ama. Y la tesis de Whitmore aquí es contundente. A ver. En el tablero del siglo XXI, el verdadero músculo de Arabia Saudí no está en los aviones de combate que compran, está en este aparato de inteligencia. Que no es algo nuevo, ¿verdad? No, que va, se creó en 1955, pero durante décadas fue pues una agencia de seguridad interna más. El salto cualitativo pasa en los años 70 y 80. Claro, con figuras como el príncipe Turki bin Faisal. Y el príncipe Bandar bin Sultan. Tomaron la agencia, le inyectaron recursos masivos y la convirtieron en un actor global capaz de moldear guerras frías. Y aquí hay un detalle estructural en el libro que me parece fascinante, porque rompe con cualquier esquema occidental. Si miramos a la CIA o al MI6 británico, Sí, agencias gigantescas. exacto, pero están encadenadas a una burocracia monumental. Tienen que rendir cuentas a comités del Senado, justificar presupuestos anuales, lidiar con ministerios de defensa. Pero resulta que la GIP se salta toda esa cadena de mando. Es que responde de forma directa y exclusiva al rey y al príncipe heredero, Directamente a Mohammed bin Salman. sin intermediarios. Al ser una extensión literal de la voluntad de la corona, no tienen que pasar por el filtro de ningún ministerio. Y claro, esto les da una ventaja competitiva aterradora en términos de velocidad. Ya te digo. Piensa que en Oriente Medio las alianzas cambian en horas. Poder diseñar una operación encubierta al mediodía y tener agentes ejecutándola por la tarde. Es vital. Y además, al quitar a los burócratas del medio, sellan las fugas de información. Claro, por eso decía lo del sistema nervioso central. Si te quemas la mano, el impulso viaja directo al cerebro y retiras la mano al instante, sin que otros órganos tengan que aprobar el movimiento. Exactamente. Es el mejor ejemplo. Pero a la vez me pregunto, ¿no es súper peligroso para un Estado moderno depender de que toda su política exterior y de seguridad pase por una sola agencia secreta que solo responde a una familia? Es un riesgo brutal. O sea, si el príncipe comete un error de juicio, no hay frenos ni contrapesos para detenerlo. Pues ese es precisamente el riesgo sistémico que asumen de buena gana. En una democracia, esos contrapesos evitan desastres, pero ralentizan la acción. Ya. El régimen saudí considera que ser lento es una amenaza mucho mayor que cometer un error táctico, porque su único mandato real es garantizar la supervivencia de la Casa de Saud, A cualquier precio. a cualquier precio. Y para ver hasta qué punto llega esta obsesión, no hay que mirar fuera, sino a cómo aplican este control absoluto dentro de su propio país. Lo cual nos lleva de la teoría limpia a la práctica más despiadada. Whitmore dedica una buena parte del libro a explicar cómo la JIP anula a la disidencia antes de que el disidente siquiera sepa que lo es. El control preventivo. Eso es.
Y el caso de estudio definitivo es lo que ocurrió el 3 de noviembre de 2017, la famosa purga del Ritz-Carlton. Madre mía, ese caso es de manual. A nivel internacional lo vendieron como una audaz campaña anticorrupción, ¿te acuerdas? Sí, en todos los telediarios. Pues los analistas de inteligencia citados en el texto desvelan que fue en realidad un golpe de Estado quirúrgico contra su propia élite. ¡Ostras! El objetivo era desarticular y dejar inmovilizado a cualquier príncipe o magnate que pudiera representar un poder alternativo al del príncipe heredero. Pero analicemos la logística de esto, porque me cuesta llamarlo golpe quirúrgico. ¿Por qué? O sea, encerraron a cientos de multimillonarios, príncipes y ministros en un hotel comercial. Por mucho lujo que tenga el Ritz-Carlton en Riad, transformar eso en una prisión de alta seguridad sin desatar un caos mediático inmediato suena a locura. Desde luego. ¿Cómo pudieron pensar que retener a la élite global no iba a espantar a los mercados al instante? Pues porque controlaron el entorno electromagnético antes de tocar a una sola persona. Vale. No entraron con panques rompiendo las puertas. Desplegaron fuerzas especiales a las 3 de la mañana. Y el detalle técnico, que es alucinante, es que acordonaron el hotel usando inhibidores de señal electrónica de grado militar. O sea, crearon un agujero negro digital. Totalmente. Cortaron las redes móviles, el wifi, la radiofrecuencia. Esta gente superpoderosa se despertó con guardias armados en la habitación y vieron que sus teléfonos no servían para nada. Me lo estoy imaginando y da pánico. Y lo hicieron a la vez en distintos puntos de Riad y Jeddah. Aislaron a los objetivos antes de que pudieran llamar a sus abogados en Londres o a sus banqueros en Suiza. Claro, el apagón informativo total en las primeras 24 horas. Y para cuando la noticia llegó a Occidente, los rivales clave ya estaban firmando la cesión de sus fortunas. Una logística impecable, la verdad. Pero lo verdaderamente escalofriante de esto no es cómo atraparon a los príncipes, sino a quién más tenían en el radar. El caso del doctor Al-Rumayyan. Exacto, el doctor Iyad Al-Rumayyan. No estamos hablando de un líder guerrillero armado, sino de un académico universitario supermoderado. Sus únicas armas eran críticas sutiles sobre reformas. Pues este caso es fundamental para entender su infraestructura de vigilancia, porque la JIP no fue a por él por un tuit impulsivo de un día. No. Los documentos revelan que llevaban monitorizando sus movimientos desde 2014. O sea, 3 años antes de la purga. Y esto lo consiguen mediante la fusión perfecta de dos ramas de inteligencia, SIGINT y HUMINT. Vale, vamos a aclarar esos términos para quien nos escuche. SIGINT sería la inteligencia de señales, ¿no? Recolección electrónica. Eso es, pinchar teléfonos, rastrear el historial web, vigilar WhatsApp, usar algoritmos en redes sociales. Y HUMINT sería la inteligencia humana clásica. Informantes, espías de carne y hueso. Pues la innovación saudí es cómo cruzan estos datos masivos. Ah, claro. No actúan en base a un solo sistema. Exacto. Si el sistema electrónico detecta un patrón raro en las comunicaciones de este académico, no envían a la policía a su casa. Pasan ese expediente a las redes humanas. ¡Ostras! Infiltran informantes en sus clases universitarias, reclutan al personal que limpia su casa o a los que van a su misma mezquita. Todo para verificar el contexto real de lo que dijo por teléfono. Así construyen perfiles psicológicos durante años. Al detalle. Es que si cruzas algoritmos predictivos con espías físicos en cada esquina, creas una red de la que es literalmente imposible escapar. Pero aquí yo veo una falla lógica en el sistema. Donde todos desconfían de todos. Donde un príncipe teme que su primo lo delate y un profesor sospecha de sus propios alumnos. Sí. ¿No están cultivando las semillas de su propia destrucción desde dentro? Fomentar la paranoia como política de Estado, históricamente, suele terminar en una implosión violenta. Esa es la gran paradoja que subraya Whitmore. La JIP mantiene la cohesión de la élite no por lealtad o respeto, sino a través de un equilibrio del terror. Un equilibrio del terror. El miedo constante a ser vigilado induce a la obediencia absoluta. Pero claro, el peligro inminente es que te quedas sin retroalimentación honesta. Nadie se atreve a llevarle malas noticias al jefe. Exacto. Por miedo a acabar en un Ritz-Carlton. Y este sistema hipercontrolado les funciona a nivel interno porque tienen el monopolio de la fuerza. El problema llega cuando intentan exportar esta misma aversión a la confrontación fuera de sus fronteras. Y ahí es donde entra la política exterior, que es básicamente una guerra por catálogo. Me gusta esa expresión. Es que la doctrina para proyectar poder fuera es no involucrar nunca a sus propias tropas. Si pueden, le pagan a otro grupo para que haga el trabajo sucio. Las guerras subsidiarias o los famosos proxies. Exacto.
Operar a través de terceros les permite mantener la fachada diplomática intacta. El libro analiza muy a fondo la intervención en Yemen en 2015, la operación Tormenta Decisiva. Vale. Pero veía el avance de los hutíes, que están respaldados por Irán, como una amenaza existencial en su frontera. Pero tenían auténtico pavor a meter a su ejército regular en una guerra de guerrillas en las montañas. Claro. Así que deciden jugar al ajedrez a oscuras usando piezas que, en teoría, se mueven solas. La JIP se encarga de canalizar millones en efectivo y armas a milicias y líderes tribales yemeníes. Esperando que ellos derroten a los hutíes por encargo. Pero claro, coordinar esto en secreto es una locura logística. Y como bien advierte el libro, el talón de Aquiles de usar proxies es que no son robots, tienen sus propias agendas locales. Exactamente. Un señor de la guerra puede coger el maletín con dinero saudí y en vez de atacar a los hutíes, usar las armas para liquidar a un clan rival suyo. Pierden el control remoto del campo de batalla. Riad descubre de golpe que no puede microgestionar Yemen como microgestiona sus propias calles. Y esto no es un caso aislado. Toda la rivalidad con Irán va por ahí, ¿no? En las sombras, en Siria, Irak, el Líbano. De hecho, el texto marca 2016 como un punto de inflexión radical, justo tras la ejecución del clérigo chiita Nim al-Nimr en Arabia Saudí. Eso desató una crisis diplomática brutal. En Teherán asaltaron e incendiaron la embajada saudí. Y ante el riesgo de una guerra militar abierta con Irán, la inteligencia saudí da un volantazo hacia la ciberguerra. Ah, claro, porque un ciberataque ofrece la máxima negación plausible. Nadie puede demostrar al 100% quién pulsó el botón. Patrocinan ejércitos de hackers para sabotear las redes iraníes y listo. La negación plausible es su gran escudo. Todo el sistema saudí se sostiene en la capacidad de mirar a la ONU a los ojos y decir, nosotros no hemos sido. Totalmente. Y por eso tenemos que hablar del momento exacto en el que ese escudo se hace añicos de la forma más espectacular y, bueno, catastrófica posible. Octubre de 2018. El caso Khashoggi. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado en Estambul. Según Whitmore, este es el momento crítico donde colapsa toda su doctrina de inteligencia. Porque cruzaron los cables, ¿verdad? Exacto. Aplicaron las tácticas de represión interna despiadada, que les funcionan en entornos controlados, en una misión encubierta al extranjero donde no controlan nada. Es que, si analizas la operativa que describe el libro, fue un operativo de 90 minutos que fue un desastre de profesionalidad. Mandar a 15 personas, forenses incluidos, en vuelos comerciales a un país de la OTAN. Y entrar en tu propio consulado sabiendo que la inteligencia turca lo tendría lleno de micrófonos. Es que destrozaron décadas de trabajo para construir esa imagen de invisibilidad en solo una hora. Fue pura arrogancia. Un error de cálculo nacido de esa falta de contrapesos de la que hablábamos. Expusieron la verdadera naturaleza de su poder ante todo el mundo. Las consecuencias fueron sísmicas. Tenía esas grabaciones macabras filtradas por Turquía en bucle en los telediarios. Y aquí lanzo la gran pregunta. Dime. ¿Cómo sobrevive un Estado a este nivel de exposición tóxica? O sea, ¿cómo recuperas la ambigüedad estratégica cuando tus peores acciones se están retransmitiendo en cadena nacional por el planeta? Pues desde luego no pidiendo perdón. Ya. El libro documenta un nivel de pragmatismo frío alucinante. Superaron la crisis usando la diplomacia transaccional y su peso económico básicamente como un arma de chantaje. Diplomacia transaccional pura y dura. Para ellos, la alianza con Occidente no va de compartir valores o derechos humanos. Son acuerdos puramente comerciales. Instrumentales. Fíjate en la relación con Estados Unidos tras el escándalo, cuando en 2019 parecía que iban a caerles sanciones históricas. ¿Qué hicieron? Pusieron su arsenal invisible sobre la mesa, compartieron de golpe paquetes masivos de inteligencia sobre terrorismo global con las agencias occidentales. El mensaje está claro. Si nos aisláis, dejaremos de avisar cuando haya una bomba en vuestras ciudades. Chantaje de manual. Nos necesitan para su seguridad. Pero la palanca definitiva es el dinero y el petróleo, ¿no? Claro. Whitmore explica cómo manipulan la economía global, recordando las guerras de precios del crudo en 2016 y 2020. Que de repente inundaron el mercado con petróleo saudí tirado de precio. Rusia, que necesitan vender caro para subsistir. O sea, asfixian financieramente a Irán. Y así les quitan los fondos para armar a las milicias enemigas. Ganaron una batalla estratégica inmensa sin disparar un solo tiro, solo abriendo el grifo del petróleo. Y luego está el tema del Fondo de Inversión Pública, el famoso PIF. El libro detalla unas inyecciones de capital monstruosas, en plan 45.000 millones para el Vision Fund de SoftBank. Es que el PIF no es solo para diversificar la economía y no depender del crudo.
¿Es una estrategia de enredo corporativo a nivel global? Ya. Compran acciones masivas en grandes tecnológicas, redes sociales, plataformas de transporte en Occidente. Crean una red de interdependencia tan profunda que, si sancionas a Arabia Saudí, hundes las cartas de Wall Street y Silicon Valley a la vez. Ese es el plan. Y aquí es donde la cosa se pone súper fascinante. Estamos llamando a esto una alianza con Occidente, pero visto así, suena más a una toma de rehenes corporativa. Totalmente. El mensaje es, te doy petrodólares e inteligencia y tú miras para otro lado. ¿Hasta qué punto el mundo desarrollado es cómplice voluntario de esto? Y el autor sugiere que es una complicidad absolutamente consciente. Las democracias aceptan esto porque creen que la alternativa, perder el control energético o la estabilidad en el Golfo, es 1000 veces peor. Saben con quién negocian. Saben perfectamente con quién hacen negocios. Pero ojo, que Arabia Saudí no deja esa complicidad solo en manos de la buena voluntad política. Emplean un control de la información abrumador para mantener a la opinión pública a raya. Manipulación de la percepción en vena. Y el ejemplo perfecto es lo de septiembre de 2019. Los ataques a la infraestructura de Aramco en Abqaiq y Kurais. Ataques con drones y misiles de crucero facilitados supuestamente por Irán. Eso demostró una vulnerabilidad enorme en las defensas saudíes. Paralizaron la mitad de su producción de crudo en un rato. Fue una debilidad expuesta a los ojos del mundo entero. Y sin embargo, no ordenaron un bombardeo masivo contra Teherán. Su primera línea de defensa fue puramente narrativa. Antes de que los analistas occidentales pudieran empezar a publicar sobre el fracaso defensivo, la JIP soltó a sus ejércitos digitales. El libro cuenta cómo activaron al instante granjas de cuentas falsas y algoritmos de amplificación. No buscaban colar una mentira elaborada, sino saturar las redes. Generar ruido. Exacto. Si tú intentabas tuitear sobre la ineficacia antimisiles saudí, tu post quedaba enterrado en segundos bajo 100.000 interacciones de bots, hablando de la agresión iraní y del peligro para el mercado global. Ahogaron el debate adverso. Y sumando eso a empresas de relaciones públicas e influenciadores pagados en Washington, lograron dictar la línea editorial de los grandes periódicos en menos de un día. La vulnerabilidad desapareció y quedó la imagen de un aliado bajo un ataque injusto. Inteligencia y guerra de la información fusionadas a la perfección. Y esto los lleva a la gran síntesis del libro. A través del caso saudí, vemos cómo se ha redefinido el poder en el siglo XXI. Han dejado atrás eso de dominar conquistando territorios. Han perfeccionado el modelo de dominio silencioso. Su fuerza es alterar el precio del crudo y moldear la realidad con algoritmos. Pero Whitmore advierte de la tremenda fragilidad de este modelo, ¿no? Es un sistema hipertenso. Depende de un líder que no admite críticas, vive en paranoia perpetua y camina por el borde del abismo cada día. El secreto es su motor. Pero como vimos con Khashoggi, cuando la cortina de la invisibilidad se rompe, todo el Estado tiembla. Lo cual nos deja una idea bastante provocadora para los que nos escuchan. En un mundo hiperconectado, donde el rastro digital es invasivo y la transparencia parece inevitable, ¿podrá sobrevivir a largo plazo un Estado basado enteramente en gobernar desde la sombra y la negación plausible? ¿O la visibilidad absoluta de la tecnología terminará desarmando este imperio invisible? Esa es la gran encrucijada. La tecnología que usan para vigilar es la misma que los está desnudando. Una paradoja fascinante. Llegamos al final de este análisis. Si el episodio les sumó valor, por favor denle me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal Strategic Labs para que sigamos desarmando relatos. Recuerden revisar la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo análisis.